Parlamentarios oficialistas perfilan a Michelle Bachelet como la mejor candidata presidencial. Aún así, hacen un llamado a reducir la ansiedad. En paralelo, el hijo de la exmandataria, Sebastián Dávalos, que estuvo mucho tiempo en silencio, este fin de semana afirmó en conversación con El Mercurio que el caso Cabal significó un golpe reputacional para el gobierno de su madre. En tanto, demócrata cristianos y amarillos aseguran que el expresidente Eduardo Frei Tagle podría contar con un amplio apoyo de sus filas, superando la preferencia por Bachelet. Néstor Aburto, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Se acerca marzo, llega marzo, y no solo con la pago de patente, de permiso de circulación, universidades, los gastos varios, sino que también a nivel político las definiciones. Hace aproximadamente 5 años atrás estábamos en este mismo contexto donde el presidente Boric, ustedes lo recordarán, estaban realizando todos los esfuerzos para poder inscribir el partido y con eso él puede hacer una carta presidencial. Por eso todo puede pasar en marzo. A pocos días de que termine justamente este mes, el debate político sigue marcado por la posibilidad de que Michelle Bachelet ingrese a la carrera presidencial. La única figura del oficialismo que aparece en todas las encuestas con un nivel de competitividad similar al de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei. Aunque la ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha reiterado en varias ocasiones que no contempla una tercera postulación, en la izquierda aún hay quienes confían en persuadirla para que reconsidere esa posición ahora en el mes de marzo. Y es que en vista a la falta de liderazgos consolidados, sumado al bajo posicionamiento de figuras como la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, se mantiene viva la esperanza de quienes ven a la exmandataria como la mejor carta para la contienda electoral. Al respecto, el exministro de Relaciones Exteriores durante el segundo gobierno de la expresidenta, también exmilitante del PPD, Heraldo Muñoz, sostuvo que una primaria fortalecería la legitimidad en su sector. Me parece positivo que se aceleren las decisiones sobre eventuales candidaturas presidenciales tanto de Carolina Toá como de Michelle Bachelet. Quizás la definición clave sea la de Bachelet. Si fuese positiva, alineará a varios partidos. Creo que debiera haber una primaria para fortalecer la legitimidad de una eventual candidatura progresista unitaria. Mientras que en el Frente Amplio, el diputado Andrés Giordano cuestionó a quienes son eternos candidatos, destacando que su partido está actuando con responsabilidad. Hay quienes son eternos candidatos y hay otros que constituyen partidos para proclamarse como tal. Entonces, nosotros desde el Frente Amplio estamos haciendo lo responsable para que nuestro partido proponga con absoluta convicción un candidato propio que represente nuestro proyecto transformador en unas primarias amplias de la izquierda y del progresismo. Pero algo pasó este fin de semana. Diario El Mercurio. ¿Quién apareció? Apareció en escena Sebastián Dávalos Bachelet. Claro, porque mientras todos miran hacia Caburgua y luego a La Reina, ¿para cuándo? Me refiero a la comuna de La Reina, ¿para cuándo Michelle Bachelet se podría pronunciar respecto a este tema? Apareció este fin de semana su hijo con declaraciones, particularmente que traen de vuelta uno de los episodios más controversiales del segundo gobierno de la ex jefa de Estado, el denominado caso Cabal. A una década de ese escándalo político y judicial, Dávalos reconoció errores en el manejo comunicacional de la crisis que golpeó la administración de su madre y que hasta hoy sigue siendo un flanco de críticas. Desde Girona, España, en diálogo con El Mercurio, la reflexión de su primogénito fue la siguiente, abro comillas: yo hago un mea culpa gigantesco. El manejo comunicacional no fue el mejor. Habría hablado más para aclarar ciertas cosas, pero cuando empecé a hacerlo ya era demasiado tarde. Esa fue parte de las declaraciones de Sebastián Dávalos, quien, sin explicar de qué vive en la ciudad catalana, recuerden que Girona está aproximadamente unos 110 kilómetros de Barcelona, está viviendo allá para realizar justamente sus estudios. No aborda la forma en que vive el ex empresario.
Para quienes no recuerdan con detalle, esto pasó hace 10 años, el 5 de febrero del año 2015, la revista ¿Qué pasa? Destapó la operación financiera que permitió a la empresa de Natalia Compañón, por ese entonces esposa de Sebastián Dávalos, adquirir terrenos en Machalí, en la región de O'Higgins. Exactamente 44 hectáreas a través de un millonario crédito otorgado por el Banco de Chile por más de 10 millones de dólares. Eso sí, sin ninguna garantía explícita. Con esto en cuenta, hoy Dávalos, el hijo de Michelle Bachelet, aseguró que más allá del ámbito judicial, el caso significó, dice él, un golpe reputacional para el gobierno de su madre. Además, aunque evitó pronunciarse sobre una eventual candidatura, insistió en que en el oficialismo deben centrarse en definir un proyecto de país antes de pensar en un liderazgo. También Sebastián Dávalos aprovechó de reiterar en al menos 2 oportunidades durante la entrevista de que está desempleado y que obviamente va a buscar trabajo, dijo en esa entrevista al Mercurio. Desde la tienda que milita la expresidenta, el senador socialista Juan Luis Castro respaldó la mirada de Dávalos y aseguró que el caso Cabal es un capítulo cerrado. Creo que hay una definición y una matriz progresista y transformadora del Chile que se necesita. Y creo que el caso Cabal cumplió una etapa en que se cerró. Fue un mal momento político para la presidenta Bachelet, pero más allá de eso, la mirada viene hacia adelante. En tanto, el senador demócrata cristiano Iván Flores mencionó que la expresidenta sigue siendo una figura fuerte en el oficialismo y su futuro político no depende de lo que haga o diga su hijo. Además, aseguró que a nadie le importa si reconoce errores o no. El desastre político que generó Sebastián Dávalos con toda la cadena de desaguisado y mal manejo comunicacional de probablemente malos procedimientos, la verdad es que a 10 años, ¿de qué sirve un mea culpa? 10 años han pasado de ese desastre que generó Sebastián Dávalos. Yo creo que hoy día a nadie le importa un mea culpa. En todo caso, en buena hora que lo haga, pero la verdad es que hoy día no tiene ningún significado. Si la expresidenta va a decir sí o no, eso se debería conocer durante el mes de marzo. Algunos dicen que primera quincena previo a el consejo que tendrá el Partido Socialista para ir definiendo quién va a ser la carta presidencial de uno de los partidos más fuertes del actual oficialismo. Pero bajo esto, hace ya algunos días, desde Chile Vamos, partieron las críticas hacia la figura de la expresidenta Bachelet. Particularmente las críticas abordaban el tema de la educación, el tema del manejo económico, el tema del ingreso de inmigrantes por el aeropuerto, como fueron los haitianos, una lista de cuestionamientos que ya partió desde Chile Vamos puntualmente. Ahora, figuras como Evelyn Matei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser tienen un nuevo flanco para cuestionarla, reforzando sus ataques en el área como el crecimiento económico, salud, educación y el sistema político que, recordemos, bajo esa administración se creó con el aumento, por ejemplo, del Congreso, el Parlamento, donde se dijo en su oportunidad que esto no le iba a costar plata a los chilenos, pero a la vuelta de la esquina esa situación no fue así. El senador de la UDI, Iván Moreira, habló y recalcó que a sus declaraciones no le hace ningún favor, las declaraciones de Sebastián Dávalos, no le hacen ningún favor a su madre, Michelle Bachelet. No deja de sorprenderme que desde el extranjero actúe como una especie de vocero de su mamá que tiene que decidir sobre su candidatura presidencial. Más aún en que ella todavía no ha tomado una decisión. Sin embargo, él supone cosas. Yo creo que no le hace un favor grande a Michelle Bachelet. Pero es solo Michelle Bachelet la carta, bueno, para varios dentro, incluso Fernando Atria, ¿no? Dentro del Frente Amplio y obviamente el Partido Socialista es una de las cartas. Después todos los nombres que siguen detrás de Michelle Bachelet básicamente están en el descarte, por ejemplo, Carolina Toá y otros. Pero para el resto, como demócratas cristianos y amarillos, comienza a tomar fuerza la figura del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle como una posible opción presidencial, quien hasta ahora no ha dado señales de clase sobre su postura, pero en el partido aseguran que de aceptar tendría un respaldo mayoritario en la interna, incluso por sobre Michelle Bachelet. Así lo mencionaron los diputados de la Democracia Cristiana y vicepresidente de la Cámara Baja, Erika Edo, y también el congresista de Amarillos, Andrés Joanet.
Creo que la mirada de Frei en el marco del desarrollo del país, de un proyecto de país para Chile para los próximos 20 años, hoy toma todo su valor. Y sus valores y lo que él representa son muy parecidos a lo que nosotros hemos planteado como partido permanentemente. Y mira el país desde una perspectiva de una persona que fue un gran presidente. Para quienes no recuerdan, en enero, febrero del año 2013, Michelle Bachelet vivía en Nueva York. Y en una actividad a la salida se le pregunta y ella dice, hablemos en marzo. Pues esa declaración del 2013 al año 2025 está algo reeditada porque efectivamente las señales que ella ha dado, si bien no son audibles, nadie las ha escuchado, dentro del Partido Socialista que analizan este escenario, señalan que ella va a tomar una definición dentro de este mes. Pero hay otra persona más que dijo que en marzo iba a tomar su decisión. Carolina Toá. Carolina Toá, la actual ministra del Interior, ella también dentro de los próximos 15 días, algunos aseguran que su decisión va a ser una consecuencia de lo que diga la expresidenta. Es decir, si la expresidenta se baja, probablemente Carolina Toá volvería a pensar o anunciar una posible candidatura y con ello obviamente pondría ya una especie de fecha a su contrato con el presidente Gabriel Boric para salir del Palacio de la Moneda. Néstor, se ha comentado que en una conversación ocurrida hace algunos meses entre Carolina Toá y Michelle Bachelet, las dos tienen buenas relaciones. No son amigas, pero sí una cercanas, relación amable. Una relación amable. Sí, no son competidoras, es una relación amable. Resulta que Michelle Bachelet le habría aconsejado a Carolina Toá dos cosas. Salte del gobierno, sálete, porque tienes la carga del gobierno. Dos, yo te ayudo. Si tú sales del gobierno y empiezas a hacer campaña, yo te ayudo. Y ocurre que Carolina Toá no hizo ninguna de las dos cosas. No salió del gobierno y no le pidió ayuda. Y resulta que ahora está toda la presión sobre Michelle Bachelet y es evidente que Carolina Toá ha pasado a ser la candidata de reemplazo. O sea, está bien, uno puede estar en la banca, está el jugador titular. Claro, uno entra cuando el jugador titular se lesiona, pero no es el mismo que el titular. Están todos a la espera del titular. Claro, si no estaría jugando. Si no estaría jugando. Claro, equipo entonces, titular. Entonces es mala la cosa para... Yo creo que Toá, si es que no va a Bachelet, parte con una candidatura muy abollada, muy mermada. Es la candidata del reemplazo. Es la segunda opción. Es la que no había, claro. Entonces no es lo mismo. Es complicado. Y lo otro va a tener que responder por el gobierno. O sea, ella forma parte de la estructura del gobierno. Fíjate que una candidatura normalmente que es de continuidad, siempre para poder ganar establece algunas diferencias con el gobierno que está en el poder. Porque algo habrá hecho mal y tendrá alguna distancia medida. ¿Qué distancia medida podría tomar Toá? Si está ahí en el gobierno. Y en el Ministerio del Interior. ¿Qué podría criticar en algo Toá? O sea, tendría que ser, Toá es la candidata que pasaba por el alambique, es exactamente la continuidad sin ninguna impureza, por decirlo de alguna manera, sin ninguna diferencia. Yo creo que es una complicación enorme para ella. Claro, porque además Carolina Toá es el sello del segundo tiempo de Gabriel Boric. Recuerdan que este es un gobierno que se fijó un segundo tiempo a pocos meses de haber partido. Después del rechazo del proyecto constitucional. El 6 de septiembre del año 2022 es cuando ella arriba al Palacio de la Moneda en reemplazo de Isquia Siches, que no se nos olvide, digamos, ese detalle. Sí. Entonces, básicamente, la escena actual... La comparsa actual de esta administración fue justamente Carolina Toá quien la ha liderado desde ese momento. Uno podría decir varias cosas. La primera es que llama la atención que la izquierda esté recurriendo, la centroizquierda, si queremos incluir a la democracia cristiana, a dos expresidentes para poder hacer frente a la elección presidencial. O sea, liderazgos nuevos no existen. O ninguno convence en un 100% porque tenemos a Carolina Toá, que podríamos decir que liderazgo joven como tal, no mucho, tiene muchísima experiencia en política. Eso como una parte. Y por otro lado, llamaría la atención ver cómo se va a configurar la derecha según las decisiones que se toman en marzo en el oficialismo. ¿A qué voy con esto? José Antonio Kast lleva golpeando a Bachelet, en términos políticos desde hace
5 o 6 meses, cuando comenzó a crecer en las encuestas, hablar de migración, hablar de el cambio y la reforma educacional, hablar de los problemas en salud, o sea, hacer una especie de golpe político a Michelle Bachelet cuando comenzó a crecer en las encuestas. Por ende, la derecha podría articularse ante la candidata Bachelet. ¿Qué pasaría con Eduardo Frei Ruiz-Tagle? Según el reporteo, la derecha podría dividirse aún más. Porque hay republicanos que incluso han dicho que preferirían votar por Eduardo Frei Ruiz-Tagle que por Evelyn Matei. Ahí se podría configurar un panorama entretenido lo que pasa de es reportear, digo. Este escenario presidencial, igual que el escenario del año 2022, cuando se tomaron las definiciones, 2021-2022, es un escenario que debemos recordar que no es normal en el ciclo político. Todavía estamos dentro de contingencias provocadas por crisis política, que todavía Chile no termina más encima con una crisis económica de por medio, y que el ciclo, dicen algunos, fíjate que cuando uno conversa, Tomás, dentro de los mismos partidos, algunos ven esto como un trámite porque todos están pensando en la elección del 2029. O sea, para que los auditores más o menos hagan una idea, al 2029, el próximo gobierno, derecha o izquierda, va a ser un gobierno que va a estar desfinanciado, que va a tener que hacer políticas de shock, si es que los quiere hacer, o profundizar, obviamente, la crisis. A ver, algunas cosas. Yo creo que se tiene que tener mucha valentía o simplemente inconsciencia, que también puede ser, para querer ser presidente de Chile frente a todos los problemas económicos que hay y los enormes desequilibrios que hay. Muchas autoridades oficiales, el Consejo Fiscal Autónomo, pero también otros economistas dicen que el próximo gobierno tiene 0 espacio para aumentar el gasto. Por lo tanto, cualquier promesa que signifique gasto no la puede hacer. Esto es muy duro. Al contrario, tiene que disminuir gasto. Apretarse el cinturón va a ser muy duro para ese gobierno, muy duro para la población. Eso es lo primero. Y eso lo dicen todos. Yo no creo que haya una voz disidente con respecto a esto. No se logra controlar la inflación, que eso también es muy golpeador. Para un futuro presidente se le viene... A ver, se le viene la tarea difícil y la tarea ingrata para cualquiera. Va a sufrir muchas críticas. Lo segundo, claro, si se presentara a Frei, reordena el cuadro totalmente o desordena el cuadro absolutamente, totalmente. Lo tercero, con respecto al Frente Amplio. ¿Está en condiciones el Frente Amplio de ir a una primaria, digamos por así, con el Partido Comunista y presentar un candidato propio? Porque alguien decía ayer que si hay un candidato al Frente Amplio y empieza a hacer promesa, podría caer hasta en el ridículo. ¿Será creíble alguien del Frente Amplio hoy haciendo promesas después de todo lo que ha ocurrido? Podría ser un poco ridículo. Por eso, a lo mejor, la candidatura de Michelle Bachelet es una candidatura que es por defecto, además, en el Frente Amplio. No les queda otra. ¿A quién más van a tener? ¿A Gonzalo Vinter? ¿A Beatriz Sánchez? No, pero que esos son los candidatos que suenan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué van a prometer? ¿Qué? ¿Van a prometer una política exterior de otro color? Turquesa. Esta era turquesa. De otro, ¿me entiende? Sí. Es que esos son los problemas. Entonces resulta que Michelle Bachelet sale o suena como una solución. Y además, una cosa más. ¿Están todos en el Frente Amplio convencidos con Carolina Toá? Yo diría que no. No. Le gusta más Bachelet que Toá, por decirlo de alguna manera, aunque parezca una inconsecuencia por la edad, por ejemplo. Lo que pasa, Tomás, es que aquí en la fórmula, más allá de que si Michelle Bachelet es la persona que la encuesta al menos así lo demuestra, porque hay que ver después, probar, cuando ella diga que sí, estoy dispuesta a una candidatura, ver si esto tiene un impacto en la encuesta. Pero en los escenarios hipotéticos, efectivamente es mucho más competitiva y se abren opciones si es que, por ejemplo, a la segunda vuelta pasa un Johannes Kaiser. No, si pasa Johannes Kaiser es tremendamente competitiva. Claro. Pero bueno, aquí hay apuestas. Recuerden ustedes que Gabriel Boric fue una apuesta y terminó ganándole a José Antonio Cast. Doy una segunda vuelta. A ver. Encuesta UDD, la encuesta de la Universidad del Desarrollo, la encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, sí. En un escenario de segunda vuelta, Kaiser 35%, Bachelet 34%, están empatados. Sí. Sin ser Bachelet candidata, están empatados. Y siendo 2 veces expresidenta. En cambio,
donde los discursos tienen mucho... Kaiser Toa. Mm. Kaiser Toa. Kaiser 36%, Toa 21%. Está lejos. Sí, No, está lejos. Por eso hay que explicar ese concepto. ¿Otro escenario? Otro escenario. Cast Bachelet. Cast 37, Bachelet 35, está ahí. En cambio, Cast Toa, Cast 39, perdón, y Toa 22, 39-22. No, y O sea, repetir, claramente no es competitiva Toa hoy día. no, y repetir el Bachelet Matei también sería algo ¿Quién le está, que yo creo que no, a lo que no se quiere. está ganando en estos instantes, perdón, a Bachelet, Matei? Matei Bachelet 44-30. Matei Toa 48-17. Toa no es competitiva. Hoy día, quizá qué pasará después. No es competitiva. Y de hecho Matei le gana a Bachelet claramente. Entonces, ¿cuál es el negocio? Estoy hablando de negocio político, estoy hablando de alternativas políticas. La alternativa política es que Kaiser o Kast pasen a segunda vuelta sobre Matei y que Bachelet pase a segunda vuelta, porque ahí Bachelet es extremadamente competitiva. Y esa es la oportunidad que tiene el oficialismo. Y no es con Toa. Y otro asunto más. Si se suman hoy día los votos en las encuestas de Kast con Johannes Kaiser, tienen más votos que Chile Vamos, que Matei. Sí. Hoy día. Y eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Por eso no se querían sumar a la primaria, porque son Eso. mundos distintos. Eso es lo que apuntan. Ellos dicen que ambos grupos de derecha radical, derecha dura, derecha conservadora, pongan el apellido que quiera, representan a un electorado distinto al de Chile Vamos. Y eso se vuelve más firme post aprobación de la reforma de pensiones. Eso marcó un quiebre importante en la derecha. ¿Y le agregamos un pelo más a la sopa? Entonces, la parlamentaria. La parlamentaria es fundamental porque un candidato presidencial competitivo arrastra las candidaturas parlamentarias. Entonces Bachelet sería muy importante para las candidaturas parlamentarias. ¿Cuál es la gran ventaja que hoy día tiene el oficialismo? Que la derecha va a ir dividida. Está claramente determinado que van divididos. Si fueran juntos, podrían tener una victoria enorme sobre el oficialismo según encuestas. Y el oficialismo tendría que ir unido y no se sabe lo que va a pasar. ¿Cuál es el peligro de todo esto? Que si es que incluso divididos obtienen una gran victoria, la derecha podría tener mayoría parlamentaria suficiente para modificar la Constitución. Entre otras cosas, los quórum de reforma que se rebajaron. Se rebajaron, claro. Entonces la derrota para el oficialismo podría ser una derrota muy profunda y, digámoslo en estas palabras que se usan ahora, estructural. Y eso también es un aspecto importante que yo creo que tienen que estar mirando. Y no hay tiempo, Néstor, tienen que resolverlo ahora. No hay tiempo, y lo mismo le pasa a Evelyn Matei, que tampoco tiene mucho tiempo porque tiene que lograr aumentar sus techos, levantar los techos para poder salir a ser competitiva total y absolutamente. Ya lo es, pero tiene que asegurar esa competencia porque es una candidatura larga. Y por eso Estamos hablando del primaria, mes de noviembre. por eso la primaria para Chile Vamos resulta conveniente y lo han planteado de esa forma, porque les permitiría comenzar a hacer campaña desde antes. Pero Kast ha bajado esa... Sería una primaria interna, y ahí es donde Rodolfo Carter podría reaparecer. Una primaria entre ambos, o incluso sumando a Jimena Rincón, que también se había planteado en su momento. Una primaria del mundo de la centro-derecha podría permitirle a Matei hacer campaña desde antes, que es la estrategia a la cual apunta Chile Vamos y su equipo, para visualizarla en un discurso presidenciable que le baje un poco la trascendencia o el peso que tienen ahora José Antonio Cast y Johannes Kaiser, que van un poco al alza. Pero está difícil. ¿Otro pelo más a la sopa? Pero esta sopa ya está... No, pero otro pelo más. Incomible. No, pero es que lo que pasa es lo siguiente. Resulta que, ¿cuál es la última gran noticia de los últimos días? Bueno, el traspaso de la Corfo a el Tesoro Público, a los gastos generales de 3.500 millones de dólares. Fue la gran noticia de la semana pasada. ¿Cuál es la otra gran noticia? Que resulta que esto es para tapar hoyos por el excesivo gasto público. ¿Qué es lo que ha dicho Kaiser y Kast? Que Chile Vamos es el responsable.
no es el gobierno, obviamente, porque el gobierno gobierna, pero con el apoyo en esto de Chile Vamos. Claro, pusieron la firma. Y por lo tanto de Evelyn, que es la representante, ella tiene que hacerse cargo, pusieron la firma. Porque algunos dirán manotón, yo también lo digo, este manotón, que no necesariamente es ilegal, sino que es el secretismo, es la afectación del patrimonio de la Corfo, son otras cosas. Bueno, pero este enorme hoyo que hay, que era 4,5 puntos del PIB, resulta que se origina por el déficit fiscal votado por la gente de Chile Vamos. Claro. Y resulta que aquí se abrió otra brecha, porque tú hablabas de la brecha por la reforma previsional. Aquí se abrió una brecha de nuevo enorme, un socavón en las dos derechas. ¿Y esto va a afectar a Matei o no? ¿Cuánto va a afectar a Matei? Fíjense que en las últimas horas, no sé si los auditores se han dado cuenta, el tono de las críticas con Mario Marcel respecto a Javiera Martínez, M&M, Marcel Martínez, la dupla, estos M&M ha caído en Chile Vamos y se ha mantenido en la otra derecha, los republicanos, los libertarios, nacional libertario. ¿Por qué? Porque marca las diferencias entre ellos. Cuando la derecha, que dice que administra bien, que sabe de economía, que ellos sí que son los serios, se les acusa de no serios, se empieza a destruir una base ideológica muy fuerte. Y eso es lo que están haciendo Kast con Kaiser. ¿Cómo va a responder Matei? Matei esta semana empieza a trabajar, está de vacaciones. Hoy vuelve. ¿Cómo va a responder a todo esto? Le dejó instalada, o sea, le dejan instalada una bomba que en cierta forma, si uno lo mira en el sentido literal, tienen razón. Toda la razón. Claro, porque los parlamentarios de Chile Vamos, que forman parte de las comisiones, terminaron colocando la firma. Ya, tenemos trabajo. Va a ser año político, año electoral, vamos a ver. Al menos en marzo ya debería empezar a despejarse los nombres. Vamos a seguir hablando de Michelle Bachelet, vamos a hablar de Carolina Toá, qué va a pasar, Ricardo Lagos Weber, algunos dicen que también podría ser. 29 de abril se cierra el periodo para inscribir primaria. Ese es el deadline ya para saber si es que cómo se van a ordenar. Conociendo la política chilena, vamos a estar el 29 de abril. El 28 a las 23:59. La presidencial se resuelve antes. No, pero las parlamentarias. Las parlamentarias sí. No, yo creo que es que como se negocia casi siempre lista parlamentaria. La presidencial se resuelve hoy, o sea, ahora, me refiero al gobierno, al oficialismo, porque no puede seguir deteriorándose toda. Ya es insoportable. Es ahora. Gracias, Néstor. Que estén bien. Bueno.